Hasta ahora, lo que hemos visto en teoría del consumidor ha sido ver este problema donde cada consumidor tenía que maximizar su utilidad sujeto a un nivel de presupuesto, ¿no es cierto? Que el gasto tenía que ser igual al ingreso, o si lo desagregamos, precio de X por X más precio de Y por Y tenía que ser igual al ingreso. Y esta función de utilidad entonces dependía del individuo, mientras que los precios que enfrentábamos venían dados por el mercado y el ingreso entonces también lo podíamos conocer. Gráficamente, si queremos ver entonces cómo sería ese problema, sería algo así. Tenemos aquí la cantidad de X, la cantidad de Y, tenemos la restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que buscar, o lo que estábamos buscando, era el máximo nivel de utilidad. Entonces, por ejemplo, quisiéramos llegar a una curva de indiferencia como esa, pero dado nuestro presupuesto no podemos alcanzarla. Y alguna curva como esta es alcanzable, pero no es óptima porque podríamos quizás aumentar la cantidad de X, la cantidad de Y llegar a un punto como este, en donde se cumplan entonces las dos condiciones de optimalidad, en donde, si recuerdan, primero la tasa marginal de sustitución subjetiva era igual a la relación de precios, y segundo se gastaba todo el ingreso. Entonces buscábamos este mayor nivel de utilidad dada la restricción de ingreso. Pero ¿qué pasa si vemos este problema al revés? ¿Qué pasa si en vez de buscar maximizar la utilidad sujeto a una restricción, buscamos minimizar el gasto sujeto entonces a un nivel de utilidad que quiero alcanzar? El problema gráficamente sería muy parecido. Tenemos entonces de nuevo la cantidad de Y, la cantidad de X, pero ahora lo que tendríamos fijo sería el nivel de utilidad que queremos alcanzar. Esto sería entonces la utilidad cero. Y lo que tendríamos que buscar sería este nivel de gasto que nos lleva a ese punto. Entonces, por ejemplo, con este nivel de gasto podría llegar a este nivel de utilidad, pero no es óptimo. ¿Por qué? Porque podría disminuir mi presupuesto y de esa manera poder llegar a el mismo nivel de utilidad. Entonces podría tener un punto, por ejemplo, como este, donde se supone que ambas rectas son paralelas. Entonces el problema que vamos a ver ahora sería este que está aquí. Cómo minimizar el gasto sujeto a un nivel de utilidad. Entonces supongamos que hay un individuo que tiene una función de utilidad, digamos que es X por Y. Digamos que el precio de X es 10, el precio de Y es 10, y el nivel de utilidad que quiero alcanzar es de 100, por ejemplo. Antes, o sea, si recuerdan, teníamos el nivel de ingreso que podíamos, o que teníamos, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos el nivel de utilidad que necesitamos alcanzar. Ahora, si resolvemos esto, la primera condición es exactamente la misma que la que habíamos visto en el problema anterior, en el de maximización de utilidad. Entonces acá reescribamos el problema: minimizar el gasto sujeto a que el nivel de utilidad tiene que ser igual a 100. Entonces tenemos que la primera condición es la misma, y de esa manera sabemos que la tasa marginal es la utilidad marginal de X partido de la utilidad marginal de Y. Y si lo dejamos de forma general, tendríamos entonces que Y partido en X va a ser igual a precio de X partido en precio de Y. Despejando, tendríamos que Y va a ser igual a X por precio de X partido en precio de Y. Entonces es la misma relación óptima que hubiésemos obtenido en el caso de un problema de maximización de utilidad. Dado esto, tenemos que pasar a la segunda condición, y la segunda condición ahora ya no sería que se gaste todo el ingreso, sino que es llegar a este nivel de utilidad que nos fijamos. Entonces vamos a tener que la utilidad 0 va a ser igual a 100, o es lo mismo que decir X por Y igual a 100. Eso sería entonces el problema que tendríamos que resolver. Como hacíamos también en el caso anterior, vamos a tener que se puede reemplazar esta relación de consumo óptimo de Y y X en base a los precios en la segunda condición, y tendríamos que X por precio de X partido en precio de Y sería igual a 100, y nos quedaría que X cuadrado va a ser igual a 100 partido en precio de X, y arriba entonces quedaría por el precio de Y.
Reemplazando los valores, vamos a tener que x cuadrado va a ser igual a 100 por el precio de x es 10, el precio de y es 10, así que nos quedaría 100, y x sería igual a 10. Con eso tenemos que la relación óptima de consumo, que está por acá, sería x por 10 partido en 10, así que y es igual a x, y de esa manera tenemos que el equilibrio sería 10 unidades de x y 10 unidades de y. Y si reemplazamos en la función de utilidad, sería 10 por 10, y llegamos al nivel de utilidad que queríamos alcanzar, que era de 100 unidades de utilidad. Ahora, ¿qué nos faltaría? Estamos buscando el mínimo gasto, ¿no es cierto? Entonces faltaría calcular el mínimo gasto para este nivel de utilidad, y sería x por precio de x más y por precio de y. Reemplazando sería 10 por el precio de x es 10, más 10 por 10, sería 100 más 100, ¿no es cierto? Sería 200 nuestro mínimo gasto. Entonces, teniendo un ingreso de 200 o realizando un gasto de 200, podemos llegar a esta utilidad de 100 unidades. Y gráficamente sería entonces lo mismo que ya habíamos visto antes. Tenemos ahora nuestro nivel de utilidad, ¿no es cierto?, que alcanzamos, lo que queremos alcanzar, estamos sujetos a este nivel de utilidad, y la restricción presupuestaria que es tangente con esta curva, acá cambiemos el color en azul, esta curva de acá, sería entonces el mínimo gasto con el que podemos llegar a este nivel de utilidad igual a 100. Entonces acá el punto de equilibrio sería 10 unidades de X, 10 unidades de Y. El máximo que puedo comprar de X sería, con este gasto de 200, sería 200 partido en 10, sería 20. Y lo mismo para Y, sería 20. Entonces este es un problema típico de minimización de gasto. Ahora ya no buscamos maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, sino que ahora tratamos de minimizar el gasto sujeto a un nivel de utilidad que tenemos que alcanzar sí o sí. Ahora, esto es de forma particular, ¿no es cierto?, teniendo valores específicos de X, o mejor dicho, de precio de X y precio de Y, a más de la utilidad. Pero también podríamos hacer esto de forma general. Entonces, no reemplazar acá la utilidad, sino que dejar todo en forma general. Tendríamos que la primera condición se mantiene, ¿no es cierto? Y igual a X por precio de X partido en precio de Y. Y la segunda condición era que X por Y fuera igual a el nivel de utilidad de base. De esa manera, si reemplazamos, nos queda X por precio de X partido en precio de Y igual a U0. Y nos quedaría que X cuadrado sería igual a U0 por precio de Y. Y todo esto partido en precio de X. De esa manera vamos a tener que X va a ser igual a utilidad 0 por precio de X por precio de Y partido en precio de X. Y todo esto entonces estaría elevado a 1/2. O sea, sería la raíz de lo que está acá. Y si vemos, esto es exactamente lo mismo que lo que teníamos antes como demanda, pero ahora en vez de el ingreso que tenemos que tener, tenemos el nivel de utilidad que queremos alcanzar. Y esto que calculamos acá sería la demanda hicksiana, cuando la cantidad demandada depende del nivel de utilidad que estemos analizando. Si aumenta la utilidad que queremos alcanzar, voy a tener que aumentar mi consumo de X. Si aumenta el precio de Y, voy a consumir más X. Si aumenta el precio de X, voy a consumir menos X. Y podríamos ahora reemplazar en Y para ver cuál sería su demanda. Y era X por precio de X partido en precio de Y. Así que habría que reemplazar todo esto que está acá, ¿no es cierto? Y nos quedaría que Y va a ser igual a todo lo que está arriba por precio X partido en precio de Y. Y ahí podría simplificar esto, y llegamos a que Y va a ser igual a U0 por precio de X partido en precio de Y, elevado a 1/2. Y ahí tendríamos entonces las demandas hicksianas para estos bienes, para el bien X y para el bien Y. Así que con el problema de minimización de gastos, sujeto a un nivel de utilidad, podemos llegar a esta demanda hicksiana y podemos alcanzar entonces el mínimo gasto para cierto nivel de utilidad.